es con estas imágenes que damos inicio a nuestra emisión del mediodía de hoy, en donde podemos observar lo ocurrido con un hombre que por celos le dispara a su pareja sentimental, luego le dispara a sus hijos y por último, él se suicida. A su suegra, mató a su suegra y luego se suicidó él, terrible, por celos, una cuestión así. Yo te sé decir, Karen, no hay nada que justifique en este mundo el trato o el maltrato hacia las mujeres. Eso debiera no ocurrir bajo ninguna circunstancia y estoy completamente seguro que mi amigo Francisco Olmedo comparte eso con nosotros. Por supuesto, muy lamentable este caso, condenable, lamentable. Nosotros en el transcurso de esta emisión estaremos llevando todos los detalles de este caso que realmente ha causado estupor en la población guatemalteca. Ahora vamos a conocer nuestros titulares. Mañana mortal. Empujado por los celos, hombre mata a balazos a su mujer, luego a su suegra y después se suicida. Alarmante. Guatemala posee una de las tasas más altas de femicidios en todo el mundo. ¿Listos para abrigarse? La temporada más alta de frío está por iniciar en el país. Empresa vinculada al caso Ixpisa pide levantamiento de embargo de 3 millones de quetzales. Tal como decíamos, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que ha generado que muchas organizaciones luchen contra la erradicación de estas acciones, que en muchos casos le ha costado la vida a más de una familia. La violencia contra las mujeres se mantiene como una constante en todo el mundo y Guatemala no es la excepción. Hace pocos días el movimiento Ni Una Más, que se originó en Argentina, también fue replicado en nuestro país y el resto de Latinoamérica como una voz al unísono para enviar un mensaje de basta ya contra los ataques dirigidos hacia mujeres. De acuerdo con un documento publicado por la cadena de noticias internacional BBC, cada año 65,000 mujeres son asesinadas en todo el mundo y uno de los lugares donde ocurre con más frecuencia es Guatemala, que tiene una de las tasas más altas de femicidio en el mundo. Nos están matando nuestros padres, hermanos y padrastros, citó a la cadena internacional Rebecca Lane, una rapera feminista nacida en la ciudad de Guatemala. Bueno, y es que Guatemala tiene la tercera más alta tasa de femicidio del mundo, después de El Salvador y Jamaica. Entre el 2007 y el 2012 hubo 9.1 asesinatos por cada 100,000 mujeres. Esto según reportes de la Policía Nacional Civil. El año pasado al menos 846 mujeres fueron asesinadas en una población de más o menos 15 millones, dice la Fiscalía de Femicidios. Las raíces de esta situación se remontan al pasado brutal del país y en particular a la Guerra Civil de 36 años. El informe de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que el abuso sexual había sido generalizado y sistemático. Se estima que un 25% o un 50% de las víctimas de la guerra en Guatemala fueron mujeres. En el 2008, Guatemala fue el primer país en reconocer oficialmente el femicidio como un crimen. Bueno, y continuamos informando. Sí, lamentable. Guatemala no es la excepción en este tipo de acciones y hoy un hogar queda desintegrado por la muerte de ambos padres, producto de la violencia de género. Todo parecía que sería un día normal en una residencia ubicada en la zona 6 capitalina, pero lo que jamás imaginó Hortensia Ortiz fue que su esposo, cegado aparentemente por los celos, accionaría un arma de fuego en su contra, la madre y sus propios hijos. Ingresaron varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias de la institución, por lo que de inmediato se coordinan a los paramédicos del Casco Rojo al lugar, encontrando a 3 personas en el lugar. Una de ellas es el señor Rudy Álvarez Cárcamo, de 35 años de edad, quien al hacerle su evaluación correspondiente de signos vitales, pues lamentablemente ya había fallecido.
Asimismo, se trasladó a la señora Hortensia Ordóñez García, de 33 años de edad, al Seguro Social, y la señora María del Carmen Lux Iscoya, de 58. Estas personas se les brinda la atención prehospitalaria correspondiente al caso de sus heridas y son trasladadas en estado sumamente delicado a diferentes centros hospitalarios. La cuñada de Rudy Álvarez, cónyuge de Ortiz, indicó que este celaba constantemente a su esposa y la amenazaba con quitarle la vida, pero jamás imaginó que cumpliría su amenaza. Que él desde ya le había dicho a mi hermana que si no te tiro una granada, le dijo, te voy a venir a hacer picada a balazos a vos y toda tu familia, le dijo. Que porque habían tenido un pleito y la quiso pullar a ella con un cuchillo antier. Uno de los hijos de la pareja narró parte de lo sucedido y cómo fue que se salvó de morir. Yo estaba durmiendo y después cuando vi yo me escuché balazos. Y cayó tu mamá. Y estaba muerta. Tenía sangre. Me disparó a mí, pero no me pegó. Rudy Álvarez, después de disparar contra las féminas, accionó su arma quitándose la vida y así dejar en la orfandad a 2 niños y una familia más enlutada. Sí, usted tiene razón, es lamentable lo que ocurre aquí en Guatemala. No podemos decir que en otro lugar del mundo, es aquí en Guatemala donde está pasando eso. Para conocer un poco más acerca de lo que ocurre con este lamentable tema, tenemos ya en la vía telefónica Norma Cruz, de Organización Sobrevivientes. Doña Norma, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece a usted esto, que más que preocupante es avergonzante para nosotros los guatemaltecos? Sí, mire, la verdad que uno no deja de conmocionarse en Guatemala por este tipo de crímenes. Este es un caso, digamos, que ejemplifica, digamos, la dimensión de la violencia intrafamiliar. A veces la gente cree que estamos exagerando cuando estamos haciendo sensibilización y hablando sobre el tema. Creen que es palabrería y creen que es ya está aburrido y tedioso estar hablando de lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de casos nos enseña que todavía la sociedad guatemalteca tiene mucho por sensibilizarse y tiene mucho por educarse de forma de que no sigamos, esta parte creo que es muy importante, no sigamos estableciendo relaciones no sanas de pareja. Estos casos son lamentables, las parejas empiezan a pelear, escuchábamos el relato del niño, es lamentable que un niño tenga que vivir tanta violencia. Cómo, digamos, hay una violencia continuada de gritos, de peleas y nosotros tratamos siempre de decirles a las señoras, hay que tomar medidas, porque hoy son gritos, mañana son golpes y después pueden ser precisamente estos hechos que quitan ya la vida, y no solo a uno, lamentablemente en algunos casos como el de hoy, a personas que están con uno de la familia, y hemos tenido casos en donde lamentablemente también han asesinado a los niños. En este caso los niños están a salvo, sobrevivieron al atentado, pero es lamentable que los niños hayan tenido que pasar por ese trauma. Otro elemento, digamos, que yo quisiera, digamos, resaltar es el uso de las armas. No es la primera vez que que un agente de seguridad privada utiliza su arma en contra de la integridad física de mujeres. Tenemos el caso de la farmacia Galeno, tenemos el caso de doña Nidia en estos residenciales de San Cristóbal, y ahora pues este lamentable caso. Creo que la necropsia podrá establecer si este señor se encontraba bajo efectos de alcohol. Señora Cruz, una pregunta. Ustedes han fomentado la cultura de la denuncia. ¿Eso podría de alguna manera ayudar a reducir estos índices? Efectivamente, yo creo que las mujeres tienen que aprender que si denuncian a tiempo, cada denuncia es salvar una vida. Cada denuncia es digamos, una medida de seguridad, es una advertencia al agresor y eso salva vidas. Hoy por hoy en el Ministerio Público se están recibiendo más de 30,000 denuncias al año.
es una cifra altísima. Sin embargo, digamos, esas 30,000 denuncias se convierten automáticamente en salvar vidas, porque esas mujeres cuentan con una medida de seguridad, hay procesos abiertos. Denuncias que no se daban antes, señora Cruz. Denuncias que no se daban antes, o sea, tenemos ya aproximadamente como 8 años en los cuales, digamos, ya hay, digamos, una institucionalidad especializada. Está la Fiscalía de la Mujer, están los juzgados especializados, está la ley, que la ley protege. Por eso las reformas que pretendían hacerle, que plantearon este año, esas reformas lo que hacían era promover, digamos, que se pudieran dar más asesinatos. Entonces, de alguna manera la ley es un instrumento que sirve para salvar vidas. Entonces yo sí le haría un llamado a todas las mujeres, por favor, denuncien. No es justo que los niños, porque aquí lamentablemente los niños son las víctimas que a veces no se ven, son los niños los que viven, digamos, bajo el temor, el miedo, digamos, de lo que están viviendo en el hogar. Y en algún momento les puede costar a ellos la vida. Entonces yo sí les pido a las mujeres que si están viviendo ya sea violencia psicológica, ya sea violencia física, pidan ayuda. Hoy hay instituciones, hay albergues, hoy se les puede ayudar a salvar sus vidas. Que no las amenacen los esposos con que les van a quitar a sus hijos. Muchas veces el miedo a que les quiten a sus hijos hace que las mujeres están ahí. Muchas veces por una tortilla con sal que les dan los hombres al mes, las mujeres están aguantando la violencia. Son sin duda los diferentes puntos de violencia y formas de violencia que existen contra la mujer. Señora Cruz, agradecemos sobremanera que nos haya atendido, usted que ha estado en la lucha, en la erradicación de ese tipo de problemática. Pero fíjese usted, amigo televidente, tenemos estadísticas alarmantes, además de lo que mencionaba la señora Cruz, de 30,000 denuncias anuales, y por eso nos vamos a enlazar vía teléfono también con Julia Barrera, ella es vocera del Ministerio Público. Julia, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las estadísticas que podemos manejar con relación a este vergonzoso tema? Muy buena tarde a todos los televidentes de Telediario y un cordial saludo a ustedes en el estudio. Sí, lamentablemente las muertes contra mujeres continúan. De acuerdo con los datos de nuestro sistema a nivel nacional, en el año 2015 se registraron 854 muertes violentas de mujeres y en este 2016, que son datos aproximadamente a octubre, ya se tenían registrados 642 casos de muertes violentas de mujeres. Quiero comentarles que en el caso del Ministerio Público, que es el que se encarga de investigar la comisión de hechos delictivos, el 10 de agosto de este año ya comenzó a funcionar la Fiscalía contra el delito de femicidio. Esto como una propuesta de la señora Fiscal General Telma Aldana para atender de una manera especializada las muertes violentas de mujeres. Esta Fiscalía ya está funcionando desde el 10 de agosto y de hecho a finales de este mes será oficialmente inaugurada. Es una Fiscalía que tiene competencia a nivel nacional y se está encargando de investigar de una manera especializada y con enfoque de género cada uno de los hechos donde lamentablemente las mujeres han perdido la vida. Bueno, eso es lo que ocurre en Guatemala, ya lo ve usted, esos son los números fríos de esta violencia contra género. Continuamos con más aquí en Telediario. Bueno, Alejandra Canos también nos tiene un reporte desde nuestra unidad móvil, así que nos vamos inmediatamente con ella. Alejandra, adelante, te escuchamos. Una historia trágica es lo que sucedió esta mañana acá en la zona 6 capitalina, en la 20 Avenida y Segunda Calle, en inmediaciones del Mercado San Martín, como tú ya lo habías mencionado. En efecto, el hombre que también se dedica a ser guardia de seguridad privada aprovecha tener consigo el arma que utiliza para trabajar y la desenfunda con todo e ira y ataca a su esposa y también a la dueña de la vivienda en la que residían. A este momento ya fiscales del Ministerio Público han concluido el peritaje correspondiente y han retirado el cuerpo de esta vivienda que posteriormente será llevado al INASIF
para hacer la necropsia correspondiente. En efecto, compañeros, fueron 4 niños que quedan en la orfandad después que se dio a conocer que tanto la madre como la señora que era dueña de esta vivienda han fallecido al ingresar a un centro asistencial público. Debido a las heridas de gravedad, se indicó que en tórax y abdomen eran las principales heridas de bala que ellas llevaban. Este hombre, al verse copado de una posible persecución judicial, posteriormente decidió quitarse la vida en frente de sus hijos, ya que ellos presenciaron todo este hecho que ocurrió a eso de las 5:30 horas. Vecinos aún se mantienen consternados, sorprendidos por esto que ha sucedido a inmediaciones de acá de este mercado San Martín, donde muy temprano las personas inician sus labores a sacar todo tipo de productos y todo tipo también de armamento para las ventas que se encuentran en este lugar. Sin embargo, hasta este momento, compañeros, ya se ha retirado el cuerpo para llevarlo al INASIF y aún continúa la Policía Nacional Civil a las cercanías de este mercado por el temor que persiste para familiares y también los mismos vendedores. Esta noticia nosotros se la llevamos desde muy temprano, donde uno de los pequeños de 5 años es quien hace uso del micrófono, y él indicaba que su padre no era la primera vez que amenazaba a doña Hortensia García, de 33 años, que es su madre de familia. Él decía que con el arma de fuego él vio cómo atacan a su madre en el baño, en la regadera específicamente, y estas heridas lo que hacen es que ella se quede tendida en el suelo y también con mucha presencia de sangre. Él hacía énfasis acerca de esto que él pudo ver, y también hacía mención que su padre en un momento también decidía atacarlo, y él se esconde debajo de una de las camas y cierra las puertas de los dormitorios. ¿Qué pasa acá en la zona 6 capitalina? Un caso específico de violencia intrafamiliar que ya se había denunciado a las autoridades correspondientes. Sin embargo, aún quedaba pendiente que se otorgaran medidas de seguridad. Ustedes saben, este es un protocolo especial que las autoridades del Ministerio Público otorgan a aquellas mujeres que pierden el miedo y hacen alerta de este tipo de violencia física, psicológica, económica, sexual también, que se da en muchas manifestaciones, pero en este caso específico, lamentable tragedia que ocurre en la ciudad de Guatemala. Buen trabajo, Alejandra, muchísimas gracias por darnos detalles con relación a este lamentable caso. Es momento de hacer una pausa, pero por favor quédese con nosotros, enseguida regresamos con más aquí en Telediario. Nos encanta saber que se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. Ya les decíamos en los titulares, la llegada del fin de año trae consigo bajas temperaturas y con ello también algunas molestias. Es por eso que no está de más recordarle abrigar bien a sus niños y a las personas de la tercera edad. En los últimos días las bajas temperaturas se han dejado sentir en la madrugada y parte de la mañana, de igual forma en altas horas de la noche. Pero son los niños y adultos quienes más se ven afectados con estas condiciones, pues se convierten en más vulnerables a estas condiciones climáticas. Pese a que el fenómeno del Niño que se encuentra asentado en el país ha provocado fuertes calores, se han registrado lluvias por la tarde y noche que ponen fresco el ambiente y permite aires helados propios de los meses de noviembre y diciembre. El INSIBUME ha pronosticado que en la primera quincena de noviembre se incrementará el frío debido a las ondas frías provenientes del norte. Y es que las enfermedades como consecuencia del frío y la lluvia no se dejan esperar. Por lo tanto, las autoridades recomiendan abrigar de la mejor manera a chicos y grandes. En el caso de los adultos mayores, es aconsejable no exponerse en altas horas de la noche, mientras que en el caso de los pequeños deben estar totalmente protegidos con suéter, bufanda, además contar con jarabes o pastillas por si llega un resfriado. Es común que en esta época de frío resurjan enfermedades respiratorias.
en la familia, pues normalmente se tiende a descuidarse y no protegerse como debe ser. De esta cuenta, los hospitales y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED se ha preparado para atender a la mayor cantidad de casos posibles como insumos. Así que, por favor, recuerde que la influenza es una de las enfermedades que aquejan en esta temporada a los niños. Así que aquí le tenemos algunas recomendaciones que usted debe tener. Si usted cree que tiene una gripe, pero los síntomas son más fuertes, quizá en su cuerpo se encuentre el virus de la influenza estacional, una epidemia que año con año, específicamente cuando hay frío, se incrementa en la población. Los más vulnerables son los niños y niñas y los adultos mayores. La gente tiene la idea de que el frío nos da gripe o nos da catarro, pero lo que pasa es que el frío nos disminuye un poco la inmunidad, nos disminuye el movimiento de unos pelitos que tenemos en las vías aéreas que ayudan a sacar el moco y sacar los virus que se quedaron pegados en el moco, por ejemplo. Entonces, en la época fría es cuando más catarro tenemos. La mejor manera de protegerse contra la influenza es vacunándose todos los años, aunque las personas con menos defensas tienen posibilidades de padecerlo. Lo característico de la influenza es que usted puede decir, el dolor de garganta me empezó a las 4 de la tarde. Así, ese es un dolor que le empieza súbitamente. Mucho dolor de cabeza, en la frente, en la parte de atrás de los ojos, dolor de cuerpo, dolor de brazos, dolor de piernas, fatiga, tos, y lo que tiene muy característico la influenza es que no da mucha secreción de moco, que es la diferencia con el catarro. El médico recomienda que en caso de padecer de influenza es necesario que las personas se mantengan en reposo porque el virus podría contagiar a otras con defensas bajas. Primera recomendación es los cuidados de lavarse bien las manos antes de tocarse la cara, por ejemplo. Si una persona está enferma, no ir al trabajo. Si usted tiene sus niños enfermos, no mandarlos al colegio para que no contagien. Pero la principal forma en influenza, la principal forma de prevención es vacunarse. En Guatemala no hay estadísticas de personas afectadas con el virus de influenza, porque no es reportada como tal. Sin embargo, en Estados Unidos, aproximadamente al año se registran de 3 a 4 millones de pacientes con el virus, y de estos, 20,000 muertes en menores y adultos mayores. Bueno, y en otro orden de noticias, el Tribunal Supremo Electoral en San Marcos ha iniciado con el proceso de información a los ciudadanos para actualizar datos en el padrón electoral, para cumplir con la integración del Código 1 de identificación a todas las instituciones que lleven registros de ciudadanos. A partir de enero de 2017, las personas deben de iniciar a actualizar sus datos en el Tribunal Supremo Electoral para la inclusión del Código Único de Identificación CUI. Así lo informó Luis Guillén, delegado del Registro de Ciudadanos de la entidad electoral. En este caso, lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral es, en la base de datos del Registro Nacional de las Personas RENAP, que estamos siempre en comunicación con ellos, volcarla a la nuestra, para que ya tenga usted sus datos. No le vamos a cambiar absolutamente nada, sino que únicamente vamos a adherir el Código Único de Identificación CUI. Vamos a dejar, como en su momento dejamos la cédula como referencia, en esta ocasión vamos a dejar el número de empadronamiento como referencia, ya que recordemos que estamos a 2 años casi de la convocatoria del próximo proceso electoral, y el tribunal tendrá que ver de qué forma se le va a dar a conocer a los ciudadanos que no puedan acudir a una subdelegación a solicitar su empadronamiento. Además, se ha iniciado a informar sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, uno de los cuales corresponde directamente a los candidatos a puestos públicos. Indican que no pueden promoverse individualmente como candidato. Si las autoridades del Tribunal Supremo Electoral lo comprueban, le negarán la inscripción. Mientras los órganos legales de los partidos políticos tienen que tener su secretario de Finanzas para rendir informes mensuales de los gastos de propaganda. Continuamos aquí en Telediario y hay una estadística que indica que hay una gran migración de mujeres por violencia intrafamiliar, pero de eso nos va a hablar mi compañero Carlos Sandrino, que tiene una importante entrevista con la directora ejecutiva de Conamigua. Carlos, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Luis. Información importante, como lo has comentado, me encuentro en Conamigua y es que hay datos alarmantes en cuanto a mujeres que buscan migrar a los Estados Unidos, no precisamente por el tema económico, sino porque son víctimas de violencia sexual, psicológica, hasta física.
es un tema bastante preocupante, ya que las mujeres en un rango de edad de 16 a 30 años que están siendo víctimas de agresión, pues buscan una mejor vida huyendo de los problemas que enfrentan en Guatemala con sus parejas. Situación alarmante. Estamos en estos momentos con Alejandra Gordillo, quien tiene datos importantes en cuanto a este fenómeno que está ocurriendo recientemente en el país, o ya lleva varios tiempo de estar ocurriendo esto. Alejandra, bienvenida a Telediario. Sí, pues ha ido en crecimiento. La verdad es que en varias zonas de Guatemala, en el interior de la República, vemos que va en aumento el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, el tema que muchas pandillas o crimen organizado utilizan a las mujeres para perpetrar algunos delitos por ser supuestamente menos visibles ante las autoridades, la reclutan de manera forzada. También tenemos casos en los cuales las mujeres, pues pandilleros, pues de alguna manera las eligen para que prácticamente sean sus parejas, contrario a sus deseos. O sea, tenemos muchos casos en cuanto a que las mujeres huyen del tema de la violencia sexual, física, psicológica, del reclutamiento para crimen organizado. Según reportes de la OIM, se ha acrecentado las causas de la migración por tema de violencia, ya superó las causas de la migración de reunificación. También se ha establecido que en el tema del tránsito de la frontera, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual, o sea, son violadas en el transcurso del camino hacia la frontera. O sea, que son datos alarmantes. Sigue siendo la mujer muy vulnerable. Todo esto, pues, aprovechándose, los hombres de la debilidad física que puede tener una mujer ante la fuerza de un hombre. Lo que hace vulnerable. Siempre en la migración hablamos de que los sectores más vulnerables son las mujeres y los niños, y esto pues se evidencia cada día más. El 15% de las personas que migran al año pues son mujeres. En este caso pues vemos que casi la mayoría de mujeres sufre algún tipo de violencia sexual. Imagínense que 6 de cada 10 mujeres sufren una violación sexual. Y con esto pues puede conllevar otras repercusiones. Debemos estar conscientes de que prácticamente todo el tema de autoridades, todo el tema de crimen organizado ve en la mujer pues prácticamente una persona que puede ser utilizada a su 100%, ya sea sexualmente, para hacer algún trabajo forzado, para el tema de trata, para el tema de simplemente pues ser usada como instrumento de todas estas bandas o de autoridades corruptas en el trayecto en el tema de la frontera. Y como usted lo comentaba, las mujeres huyen de Guatemala por el tema de violencia. Sin embargo, durante su paso a Estados Unidos también son objetos de víctimas sexuales y agresión. En este caso, con Amigo, ¿de qué forma está trabajando para darle seguimiento a ese tipo de casos preocupantes, alarmantes, ya que han incrementado en el país? Sí, pues nosotros planteamos un plan de trabajo en el cual nos acercamos a las municipalidades. Queremos llegar a todas las municipalidades del país, sobre todo a esos departamentos donde hay mayor migración. Con esto pues ya aperturamos 6 sedes, pero ya aperturamos de enero para acá 23 oficinas de atención al migrante en las municipalidades. Ya tenemos en Izabal, en Chiquimula, en Zacapa, en Huehuetenango y en San Marcos, y vamos a seguir impulsando. Nosotros impulsamos la apertura, pero son los alcaldes que se han apropiado del tema, que es lo que nosotros queremos, que la corporación municipal tome el tema migratorio, que atienda directamente hasta las aldeas más recónditas el tema de la migración, pero sobre todo de incentivar a las mujeres a denunciar. O sea, en las delegaciones y en los centros de atención al migrante en las municipalidades, lo que buscamos es que las personas busquen hacer las denuncias. De hecho, hemos recibido denuncias tanto de violaciones como de extorsiones, como el tema de hasta despojos de bienes inmuebles, porque cuando miran a una mujer que vive sola en el país, también son víctimas hasta despojos de inmuebles. O sea, las personas, los prestamistas les obligan a firmar documentos. Entonces vemos que en el país realmente es preocupante el abuso que se está teniendo hacia la mujer, y más hacia las mujeres que viven en condiciones de mamás solteras o mujeres que no tienen el apoyo o respaldo familiar. Es importante toda la denuncia, Alejandra, para evitar que continúe este fenómeno de agresión en contra de la mujer, ya que es muy vulnerable. En cuanto a este tema, Alejandra, ¿cuáles son las regiones del país en donde se reporta más índice de violencia en contra de la mujer? Sí, yo creo que en todo el país tenemos que estar conscientes, pero donde hay más concentración o tal vez hay más denuncias es en el tema del departamento de Guatemala, en el oriente
y en algunos departamentos del occidente, sobre todo los que tienen el tema fronterizo, ¿verdad? Se han observado de que son víctimas también de bandas de crimen organizado, o en el área del occidente, en departamentos fronterizos hay mucha presencia del narcotráfico, y también lo vemos en áreas donde hay presencias de pandillas, es donde más ocurre este tipo de presión hacia la mujer, donde se encuentran de alguna manera muchos hombres empoderados por estar revestidos de grupos criminales y que les da de alguna manera confianza de poder intimidar a las mujeres. Hablaríamos de que todavía hay machismo en Guatemala. Sí, claro, yo creo que es la constante lo cual debemos de luchar, ¿verdad? Sobre todo en el círculo familiar, el fomentar el respeto a la mujer, pero sí observamos que en Guatemala predomina el machismo y el abuso contra la debilidad física, ¿verdad? Porque las mujeres seguimos, pues, de alguna manera creciendo a nivel de puestos políticos o de espacios que todavía no se ha superado, pero lo que vemos es de que sí, el abuso físico impera en el país. Alejandra Gordillo con Amigua, con esta importante información, datos alarmantes en cuanto a mujeres que buscan migrar a los Estados Unidos ante tema de violencia, como ella lo comentaba, situación la cual es vital e importante de que la mujer denuncie, en este caso a las autoridades competentes, entiéndase Policía Nacional Civil, Ministerio Público, o en este caso mujeres que buscan irse al extranjero, buscar lugares de migrantes para poder poner su denuncia y así evitar continuar siendo objeto de agresión por parte de hombres quienes las tratan mal, y en este caso pues finalmente tienden a generar ciertos problemas que podrían repercutir en los niños, tomando en cuenta que podría haber muchas familias ya con hijos y podrían dejarlos hasta incluso en la orfandad ante el tema de violencia, que podría llegar incluso hasta la muerte. Mi reporte, Luis, buena tarde. Vuelvo contigo al estudio principal. Adelante, compañero. Datos y recomendaciones. Carlos, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y vamos a continuar informando. Esta vez vamos a ir con otra de nuestras compañeras, Astrid Hernández. Ella desde nuestra unidad móvil nos tiene información sobre la situación de las cárceles del país en este momento. Adelante, Astrid, buenas tardes. Te copiamos, Astrid. Gracias, compañeros, por el cambio. Efectivamente, el día de hoy, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales presentó un observatorio nacional de la situación de las cárceles en el país. Y es que para nadie es un secreto que la situación de las cárceles es bastante precaria en el país. Por esa razón, en este estudio se detalla que las condiciones no se garantizan, las condiciones mínimas para los privados de libertad. Es por esa razón que también hay sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala. Esto debido a que no se garantiza que los privados de libertad, quienes también tienen derechos, puedan disfrutar en la cárcel de un sistema de salud adecuado a las condiciones que ellos necesitan. Pero este observatorio ofrece más datos que nos las presenta en este momento el analista Zoel Franco. Escuchemos. De unas que están a cargo del sistema penitenciario, que digamos hay un hacinamiento de casi el 300%, donde la mayoría están en condiciones, digamos, precarias, ¿verdad? No hay una implementación de la ley del régimen penitenciario como tal, y creo que es importante empezar a ver cómo se puede implementar la ausencia de un régimen progresivo, y también vamos a señalar el abuso de la prisión preventiva, ¿verdad? Y plazos, digamos, que rompen con lo establecido en la ley. Y esos son temas que creo que el sistema de justicia en general no debe segregar al sistema penitenciario, ya que es parte del sistema de justicia, debe vérsele como esa parte. Por otra parte están las cárceles públicas, denominadas públicas, que están a cargo de la Policía Nacional Civil, que son 13 a nivel nacional, que también presentan, digamos, hacinamiento y malas condiciones. De hecho, que existan todavía es una, digamos, ya conculca la ley de régimen penitenciario, porque la ley establece que todo centro de privación de libertad de personas que son procesadas o en cumplimiento de condena deben estar a cargo del sistema penitenciario. Sabemos las debilidades o la falta de recursos, entonces hay que empezar a hablar sobre cómo se debe hacer esa transición de las cárceles públicas a cargo del sistema penitenciario, que digamos, en teoría es el ente especializado y para atender a las personas que están privadas de libertad. Pero repito de que no debe limitarse nada más al sistema penitenciario, es la interrelación de todo el sistema de justicia penal el que debe ver también por este tema, porque al final de cuentas, cuando se condena o se liga a proceso a una persona y se le aplica prisión preventiva, pues entonces va a parar a un centro de privación de libertad, y es ahí donde debemos empezar a revisar cuánto se está usando la prisión preventiva
cuántas se está imponiendo la pena de prisión, en qué condiciones, hay programas o no hay programas para la rehabilitación y posterior reinserción, se puede implementar o no el régimen progresivo dentro del modelo actual de gestión penitenciaria. Y esos son desafíos para el director y para el ministro, ¿verdad? Y es que la situación de las cárceles cada día se agudiza. Según datos del instituto, en el 2009 fue la última fecha en la que se construyó un centro carcelario. Y para nadie es un secreto del hacinamiento que hay en estos centros carcelarios. Incluso el informe también detalla que hay privados de libertad, quienes han fallecido en los centros carcelarios a falta de un sistema de salud digno que les pueda brindar las condiciones mínimas. Recordemos que en los últimos días mucho se ha mencionado por parte de la sociedad que los privados de libertad no deben de ser llevados a los centros asistenciales públicos del país. Sin embargo, tampoco se les está garantizando a ellos un sistema de salud dentro de los centros carcelarios. El instituto también confirma que no es necesario construir más centros carcelarios si no se brindan las condiciones, porque de esta manera únicamente se estarán llenando debido al hacinamiento que hay, pero no brindando las condiciones para que ellos puedan tener una reinserción y puedan, luego de cumplir su condena, reintegrarse a la sociedad para poder efectuar un trabajo como una persona común y corriente. Esto es lo que han señalado a través de este Observatorio Nacional de la Situación de las Cárceles en el país. Yo regreso contigo, Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Astrid. Gracias por este reporte completo de la situación de las cárceles del país. Ahora vamos a ir a una pausa comercial y en poco tiempo estaremos con ustedes con más información actual. Qué gusto poder saludarles a esta hora. Estamos ya con la información del deporte y por supuesto vamos a ver cómo estuvieron los goles, a recapitalizar todo lo que pasó en la jornada 18 de este miércoles en la Liga Nacional. Los partidos se realizaron 5. Recordemos que había una reprogramación, el caso de Guastatoya, que trasladó para el día domingo 13. Así que los 5 partidos, acá le vamos a presentar el resumen de las anotaciones y cómo quedaron los resultados. En la jornada número 18 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, así quedaron los resultados este miércoles por la tarde. A las 3:30, Antigua GFC recibía al cuadro de Petapa. El único gol del partido llegó al minuto 43 por medio de Sixto Betancourt para poner el 1-0 definitivo. Victoria que le sirvió al cuadro Panza Verde para colocarse como líder del actual torneo. En otro de los juegos programados para la tarde de este miércoles, el equipo de Comunicaciones recibía en el estadio Doroteo Guamuch Flores al equipo de Malacateco. Vaya partido emotivo desde principio a fin, programado a las 16 horas. El primer tanto llegó por medio de Diego Estrada al minuto 53. En el segundo tiempo, Comunicaciones estaba arriba en el marcador 1-0. Faltaría más porque al minuto 64, 11 minutos después del gol de Diego Estrada, llegaría José Manuel El Moyo Contreras, el gordito, para poner el 2-0, el definitivo marcador con el cual Comunicaciones derrotó al equipo de los Toros de Malacateco y con ello finalizó una racha de partidos ganados para el equipo de los Toros. Sin embargo, la pelea continúa en los primeros lugares. En otro de los juegos por la noche, el equipo de Cobán Imperial recibía al cuadro de los Conejos de Mitlán, partido bastante emotivo de principio a fin. La lluvia se hizo presente en el estadio José Ángel Rossi, en el estadio Vera Paz, y el marcador fue 1-0 a favor del equipo de los Príncipes Azules. El único gol del partido llegó al minuto 54 cuando José Gracias, de muy mala manera, pudo anotar en su propia portería, así que el autogol para el equipo de Mitlán le dio la victoria al equipo de Cobán Imperial. En el clásico de suroccidente, el cuadro de Suchitepeques recibía a los superchivos del Xelajumario Camposeco. Un partido movido en la media cancha, llegadas para ambos equipos, sin embargo, ninguno se hizo daño, 0-0 el marcador. En el otro partido que se tenía también en horario nocturno, Marquense recibía con el frío intenso del occidente del país al equipo Escarlata de Municipal y sería el equipo de los Leones de Marquense que rugiría primero. Ángel Cabrera al minuto 62 ponía el 1-0 a favor del equipo occidental. Eddie Danilo Guerra al minuto 77 empataba las acciones, 1-1 el marcador, y ya para finalizar, al minuto 88 Luis Rodas puso el segundo tanto para Marquense, con el que derrotaron al equipo Escarlata 2-1.
Bueno, las cosas dentro del deporte en el ámbito nacional e internacional quedan así por el momento. Las reacciones del Real Madrid luego del partido de ayer en la Liga de Campeones de Europa y lo de Alexis Sánchez que llama la atención también. Bueno, pues por el momento lo más relevante. Con eso concluimos. Luis, Karen, buena tarde. Qué gusto saludarles también. Ya finalizando Telediario. Muchísimas gracias, Héctor. Nosotros llegamos al final del recorrido informativo, pero esperamos que tenga una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Y a usted, muchas gracias por habernos